Vamos, capítulo 7, escasez, la regla de lo poco. Dice, vivo en las afueras de Phoenix, Arizona, en la ciudad de Mesa, que es conocida principalmente por su considerable población mormona y por un enorme templo mormón construido en terrenos exquisitamente cuidados en el centro de la ciudad. Aunque había apreciado el paisaje y la arquitectura desde la distancia durante años, nunca me había interesado lo suficiente en el templo como para entrar hasta el día en que leí un artículo de periódico que hablaba de un sector interno de los templos mormones al que nadie tenía acceso excepto los fieles miembros de la iglesia. Incluso los posibles conversos no llegaban a verlo. Sin embargo, hay una excepción a la regla. Durante unos pocos días, inmediatamente después de la construcción de un templo, los no miembros pueden recorrer toda la estructura, incluida la sección restringida. Dice, las historias del periódico informaba de que el templo de Mesa había sido reformado recientemente y de que las renovaciones habían sido lo suficientemente extensas como para clasificarlo como nuevo, según los estándares de la iglesia. Por tanto, durante los próximos días, los visitantes no mormones podían ver el área del templo tradicionalmente vedada. Recuerdo bastante bien el efecto que el artículo tuvo en mí. Inmediatamente resultó a- hacer una visita. Pero cuando llamé a un amigo para preguntarle si quería venir, llegué a entender algo que cambió mi decisión con la misma rapidez. Después de declinar la invitación, mi amigo se preguntó por qué me parecía tan empeñado, por qué me parecía tan empeñado en una visita. Y me vi obligado a admitir que no, nunca me había interesado por la idea de una visita al templo antes, que no tenía preguntas sobre la religión mormona que quisiera responder, que no tenía ningún interés general en la arquitectura de las casas de culto y que esperaba no encontrar nada más espectacular o conmovedor de lo que podría ver en cualquier otra iglesia o catedral de la zona. Se hizo evidente. Se hizo evidente cuando lo dije en voz alta que el único atractivo especial del templo tenía una única causa. Si no experimentaba el sector restringido en breve, nunca tendría más esa oportunidad. Algo que por sus propios méritos tenía poco atractivo para mí, se había vuelto decididamente más atractivo simplemente porque pronto no estaría disponible. Desde ese encuentro con el principio de escasez, he comenzado a notar su influencia en toda una gama de mis acciones. Rutinariamente interrumpo una conversación cara a cara para contestar el teléfono. En esa situación, quien llama tiene una característica atractiva que mi interlocutor cara a cara no tiene: la potencial indisponibilidad. Si no atiendo la llamada, podría perderla para siempre. No importa que la conversación en curso pueda ser mucho más atractiva o importante que lo que razonablemente podría esperar de una llamada telefónica promedio.
el miedo a la pérdida. La idea de la pérdida potencial desempeña un papel importante en la toma de decisiones humanas. De hecho, las personas parecen estar más motivadas por la idea de perder algo que por la idea de ganar algo de igual valor. Los propietarios de casas a quienes se les decía cuánto dinero podrían perder por un aislamiento inadecuado eran más propensos a aislar sus hogares que aquellos quienes se les decía cuánto dinero podrían ahorrar con un buen aislamiento. La misma información, enmarcada como pérdida en lugar de ganancia, producía resultados muy diferentes. Resultados similares se han observado en investigaciones de salud. Los panfletos que instan a las mujeres jóvenes a hacerse autoexplorados de pecho para detectar el cáncer son significativamente más exitosos si formulan sus argumentos en términos de lo que se puede perder. Puedes perder varios beneficios potenciales para la salud si no inviertes solo 5 minutos al mes en un autoexamen. En lugar de lo que se puede ganar, puedes obtener varios beneficios potenciales para la salud invirtiendo solo 5 minutos al mes en un autoexamen. Los coleccionistas de todo tipo son muy conscientes de la influencia del principio de escasez sobre el valor de un artículo. Como regla general, si es raro o se está volviendo raro, es más valioso. Especialmente esclarecedor en cuanto a la importancia de la escasez en el mercado de artículos de colección es el fenómeno del error precioso. Los artículos defectuosos, un sello borroso o una moneda de doble cuño, son a veces los más valorados de todos. Así, un sello con la imagen de George Washington con 3 ojos es anatómicamente incorrecto, estéticamente poco atractivo y sin embargo muy buscado. Aquí hay una ironía instructiva. Los defectos que de otro modo harían que un objeto fuera basura se convierten en las características que lo hacen precioso cuando traen consigo una escasez permanente. Las tácticas de escasez. El uso más directo del principio de escasez ocurre en la táctica del número limitado. Cuando se informa al cliente que un determinado producto es tan escaso que no se puede garantizar que dure mucho, durante el tiempo que pasé investigando estrategias de cumplimiento al infiltrarme en varias organizaciones, observé cómo la táctica del número limitado era empleada repetidamente en una variedad de situaciones. No quedan más de 5 descapotables con este motor en todo el estado. Y cuando se vayan, eso es todo, porque no los estamos haciendo más nunca más. Este es uno de los 2 solares de esquina sin vender en toda la urbanización. No querrías el otro, tiene una exposición este-oeste desagradable. Quizá quieras pensar seriamente en comprar más de una caja hoy, porque la producción está atrasada y no se sabe cuándo entrará más stock. En una tienda de electrodomésticos observé una variante especialmente habilidosa de esta táctica. En esta tienda, el 30-50% de las existencias estaban regularmente listadas como en oferta. Supongamos que una pareja parece estar moderadamente interesada en un determinado aparato en oferta. Hay
todo tipo de señales que apunten a tal interés. Un examen más cuidadoso del aparato que lo normal, una ojeada casual al folleto de instrucciones asociado, discusiones frente al aparato, pero ningún intento de buscar a un vendedor para obtener más información. Después de observar a la pareja así comprometida, un vendedor podría acercarse y decir, veo que están interesados en este modelo y lo entiendo perfectamente. Es una máquina estupenda a un precio muy bueno, pero lamentablemente se lo acabo de vender a otra pareja hace no más de 20 minutos y y no me equivoco, era el último que teníamos. La decepción de los clientes se registra inconfundiblemente, porque al perder disponibilidad, el aparato salta de repente en atractivo. Por lo general, uno de los clientes pregunta si hay alguna posibilidad de que todavía quede el modelo en el almacén, en otro lugar u otra ubicación de la tienda. Bueno, permite el vendedor. Eso es posible y estaría dispuesto a comprobarlo, pero entiendo que este es el modelo que quieren y si puedo conseguirlo a este precio, ¿se lo llevan? Ahí está la belleza de la técnica. De acuerdo con el principio de escasez, se pide a los clientes que se comprometan a comprar el aparato en el momento en que parece menos disponible y por tanto más deseable. Muchos clientes aceptan la compra en ese momento, singularmente vulnerable. Y así, cuando el vendedor invariablemente regresa con la noticia de que ha encontrado un ejemplar adicional del aparato en stock, lo hace también con polígrafo y contrato de compraventa en mano. La reaparición del artículo puede hacer en algunos clientes que lo encuentren menos atractivo. De nuevo, pero para entonces la transacción comercial ha progresado demasiado para que la mayoría renuncie a ella. La competencia y la escasez reciente. Mi hermano Richard se pagó los estudios universitarios usando el principio de escasez de forma brillante. Compraba coches de segunda mano vendidos en privado a través del periódico un fin de semana y los vendía a través del periódico el siguiente, tras añadir nada más que agua y jabón. Para ello necesitaba saber tres cosas. Comprar coches que pudiera revender legítimamente por más, escribir un anuncio que generara interés sustancial y una vez que aparecía un comprador, usar el principio de escasez para generar más deseo por el coche del que quizás se merecía. El truco del calendario era un elemento clave. Para un coche que había comprado el fin de semana anterior, colocaba un anuncio en el periódico del domingo. Generalmente recibía una serie de llamadas de compradores potenciales por la mañana. A cada prospecto que estaba lo suficientemente interesado como para querer ver el coche, se le daba una cita a la misma hora. Así, si 6 personas habían llamado, todas esas eran citadas para las 2 de la tarde. Este pequeño dispositivo de programación simultánea allanaba el camino para el cumplimiento posterior, porque creaba una atmósfera de competencia por un recurso limitado. Mm, Generalmente, el primer candidato en llegar comenzaba un examen estudiado del coche y se involucraba en un comportamiento estándar de compra de coches. Señalaba cualquier defecto o deficiencia o preguntaba si el precio era negociable. La psicología de la situación cambiaba radicalmente, sin embargo, cuando llegaba el segundo comprador. La disponibilidad del coche
De repente parecía limitada por la presencia de otro candidato, a menudo el primero en llegar, avivando inadvertidamente el sentido de rivalidad, reafirmaba su derecho a consideración prioritaria. Solo un momento ahora. Yo estaba aquí primero. Si no hacía esa afirmación, Richard lo hacía por él. Dirigiéndose al segundo comprador, Richard decía, sin, perdón, pero este otro caballero estuvo aquí antes que usted. ¿Podría esperarle allá al otro lado de la entrada unos minutos hasta que se haya terminado de ver el coche? Entonces, si decide que no lo quiere o si no puede decidirse, se lo mostraré. La idea de una pérdida potencial desempeñaba un papel. Richard afirma que era posible ver crecer la agitación en la cara del primer comprador. Su pausada evaluación de los pros y contras del coche se habían convertido de repente en una apresurada decisión de ahora o nunca sobre un recurso disputado. Si no se decidía por el coche al precio de venta de Richard en los próximos minutos, podría perdérselo para siempre a manos del acechante recién llegado. Por su parte, el segundo comprador estaría igualmente agitado por la combinación de rivalidad y disponibilidad restringida. Debería la cita de las dos en punto, número uno, no comprar o no decidirse rápido. La cita de las dos en punto, número dos, estaba lista para saltar. Según Richard, la competencia acumulada solía ser demasiado para el primer candidato. Terminaría la presión rápidamente aceptando el precio de Richard. Es un hallazgo sutil, pero importante sobre la escasez recién creada. Es más poderosa que la escasez crónica. Un hallazgo sutil pero importante del principio de escasez es que la escasez recién creada es más poderosa que la escasez crónica. En un experimento con galletas idénticas, las galletas en un frasco con pocas eran valoradas más alto que las del frasco lleno, pero las galletas que pasaban de un frasco lleno a uno casi vacío eran valoradas aún más alto que las que siempre habían sido escasas. Este hallazgo ilustra que no es solo la escasez lo que dispara el deseo, sino el cambio hacia la escasez. Esto explica por qué las revoluciones no suelen ocurrir en el punto de mayor opresión, sino cuando las condiciones mejoran y luego empeoran, o cuando un grupo adyacente logra libertades que todos los demás todavía no tienen. La defensa contra la escasez requiere reconocer que la excitación que sentimos ante la escasez, el lado, el latido acelerado del corazón, el pensamiento que se estrecha, el horizonte temporal que se acorta, es una señal fisiológica de que nuestra respuesta emocional ha cambiado, pero no indica necesariamente que el valor del objeto haya cambiado. El objeto sigue siendo el mismo, solo ha cambiado su disponibilidad. Y la disponibilidad, con frecuencia, no es sinónimo de valor.
Las galletas escasas no saben mejor que las abundantes. Lo que podemos perder nos importa más que lo que podemos ganar. Las mejores persuasores del mundo lo saben.